va a salir dentro de un mes. Ya va a estar el libro ya listo. Se llama La triple fenomenicidad del ser. Y es un sistema total de pensamiento. Un sistema que intenta explicar toda la realidad. Entonces, el objetivo de ese sistema es dar cuenta de las peculiaridades de la realidad que los sistemas dejan afuera por el objeto formal quod. Porque la contradicción es decir que se es y que no se es en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Pero hablar de la realidad en el mismo tiempo, pero con tres sentidos diferentes, no es contradictorio, porque está hablando en sentidos diferentes. Yo en un sentido soy padre y en otro sentido soy hijo, y no es contradictorio, porque son dos sentidos diferentes. Sería contradictorio si fuese padre e hijo de la misma persona, ¿no? Y claro, el ser tiene una relación con el ente que se llama participación. Él explicaba ayer muy bien que el ser se comunica, se dona, y el ente participa del ser. Y hay una relación entre el ser y ente. Y entre esas relaciones hay una relación muy peculiar que se llama una relación fenomenológica o de manifestación, que los alemanes llaman Erscheinung, manifestación. En esa manifestación del ser hay tres grandes maneras en las cuales el ser se manifiesta a los entes. Por eso se llama fenomenología, porque estudia no qué es el ser, sino cómo se manifiesta el ser. Esa es la pregunta. Nosotros en el libro no nos preguntamos qué es el ser, sino cómo se manifiesta. ¿Ves? Es un tipo de pregunta que se llama metafísica fenomenológica. Digo para aclarar, porque ustedes van a leer el libro y decir, ¿y dónde está la teoría del ser? Y es una teoría de la manifestación del ser, no es una teoría del ser. O sea, no es ontología, es fenomenología. Y hay tres grandes maneras que tiene el ser de manifestarse a los hombres, porque en definitiva somos los únicos que podemos hablar del ser y conocerlo, ¿no? Así, al menos de buena a primera, somos los únicos que tienen la palabra. Y el ser se puede mostrar tal cual es. Ese mostrar tal cual es, yo le llamo Phainestai, que viene de mostrarse ante la luz. Phainestai viene de phos, y phos viene de luz. Por ejemplo, nosotros decimos fósforo, prender la luz. Phainestai, de ahí viene phainómena, y de ahí viene phainomenon, fenómenos. Aquello que se muestra ante la luz, eso significa la palabra fenómeno, mostrarse ante la luz. Y lo que se muestra ante la luz es la forma sustancial del ente natural. Y yo les pregunto a ustedes, ¿la esencia de la planta está oculta o se manifiesta en sus operaciones? ¿La esencia de una planta está oculta o se manifiesta? Se manifiesta, al menos nosotros deberíamos que se manifiesta, porque la planta es un ente natural y los entes naturales muestran su ser a través de sus operaciones. Es simple como eso. Está dando peral, ¿por qué? Porque da peras, ¿por qué? Porque es un peral. La operación te lleva al ser, operari sequitur esse. Es simple. La operación del ente natural te lleva al ser del ente natural. No hay con qué darle, o sea, los entes naturales muestran su ser ante los ojos. Inmediatamente, así no hay una metodología para descifrar la esencia del ente.
porque es inmediata, es simple. Una pregunta, profe. Si tenemos preguntas, nos la guardamos para el final. No, la podés hacer, la podés ir haciendo para que sea pertinente. Eso sería, esto que está diciendo de esta primera forma, se asume que nosotros, todos los hombres, tenemos la capacidad de lograr este conocimiento, ¿no? De este acceso a la esencia de las cosas por medio de sus operaciones. Si no hay una tara física, ¿sí? Entonces sería más o menos un axioma, ¿no? Porque se me ocurre, digamos, que alguien podría negar la misma capacidad también, si se quiere, de forma axiomática. No, es que no se puede porque es un factum. Hasta el más idiota entiende la naturaleza de una puerta, por eso no sale por la ventana ni por el techo. Pienso en un escepticismo más absurdo, ¿no? Como... absurdo. Pero nosotros vivimos en la realidad de las esencias. Por eso está sentada en la silla y no en el inodoro. Por eso usa para tomar el vaso y no la silla. Vivimos en la realidad. Captamos inmediatamente la realidad. Es espontáneo ese conocimiento, es natural. Es connatural, digamos. Entonces, el ser del ente natural se muestra ante los ojos, como es, tal cual es. Esa es la primera Erscheinung, la primera concepción de la manifestación. Y si el ente se muestra como lo que es, tal cual es, como es en su forma sustancial, ¿en qué consiste la verdad? Tenemos que hablar de la adecuación del pensamiento con la cosa. Con lo que la cosa muestra, que es su esencia. Entonces yo solo puedo adecuar mi pensamiento a lo que la cosa muestra, no a lo que la cosa no muestra. O yo puedo adecuar mi pensamiento a lo que la cosa no muestra. ¿No se puede? Sería inadecuado. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es la verdad en el realismo? Adequatio intellectus et rei, adecuación de pensamiento con la cosa. Con lo que la cosa muestra. Ya tenemos la esencia de la manifestación, ya tenemos la adecuación de la manifestación, y ahora nos falta entender la finalidad de la manifestación. ¿Para qué el ser de los entes naturales muestran su ser ante los ojos? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Para qué el ser de los entes naturales muestra su ser ante los ojos de manera idéntica, clara y distinta? Porque somos seres materiales. Pero yo no dije por qué, dije para qué. Para adecuarse a la Para- forma que conocemos. Para que no haya caos en el microcosmos de cada persona, también a sí mismo como en el macrocosmos, ¿no? Muy bien. Solo puede existir la vida en común si nosotros podemos participar de la misma realidad. Si yo no puedo participar de la misma realidad que vos, yo no puedo cohabitar en la misma realidad que vos, y la vida social sería imposible. Sería imposible la vida social si yo no puedo percibir la esencia de las cosas de la misma manera que ustedes, porque entonces no existiría la vida en común. Entonces la finalidad de que las cosas se muestren tal cual son para todos de la misma manera es para que todos habitemos en el mismo mundo, y así se crea una comunidad teniendo las esencias en común. Esto es Platón. Por eso Platón estaba en contra de los poetas que no hablaban de las cosas en común, sino de las cosas particulares, de las pasiones de cada uno, ¿no? No hablaba de las cosas en común. Entonces acá tenemos una esfera de la ética y de la política. La ética porque valores en común, y la política porque la vida en común. O sea que con esta esfera de la manifestación sabemos que el realismo tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad del realismo? Dejar disponible la esencia del ser de los entes para todos de la misma manera.
Y con eso, ¿qué destruye el realismo? El relativismo nociológico. Y por lo tanto, la finalidad última del realismo es estrictamente política. Porque intenta cohesionar todas las miradas en función de una esencia en común. Esa finalidad es política. Por eso todas las instituciones que aceptan el realismo tienen una primacía de la política. Si yo quiero que todos pensemos de la misma manera, ¿qué me mueve a mí a buscar eso? Es una finalidad política o ética. San Juan de la Cruz, cuando está en su arrebato místico, ¿le interesa que todos piensen como él? No. ¿Por qué? Porque él está en un trance místico. Se olvidó de la cuestión política. Santo Tomás, cuando tiene su arrebato y se encuentra con Cristo en el crucifijo, no le interesa que todos piensen como él. ¿Por qué? Porque quiere quemarla a la suma teológica. ¿Se da cuenta? O sea, en el arrebato místico nosotros no queremos que todos piensen como nosotros. ¿Por qué? Porque estamos extasiados en un encuentro que nos personaliza así, de tú a tú. Ya no somos sujetos colectivos. Cuando tenemos ese arrebato místico, me pasa a mí. El realismo es esencialmente político. Tiene esa nace con Platón con esa finalidad, que es la finalidad de cohesionar una república para que todos tengamos los valores en común, principios en común, esencias en común, digamos. Entonces Platón dice: puede ser que vos y yo no estemos de acuerdo en llamarle bella a cierta cosa, pero todos estamos de acuerdo en cuál es el motivo por el cual nosotros llamamos bella a ciertas cosas y feas a otras cosas. Estamos de acuerdo en el concepto de belleza, ¿te das cuenta? Entonces yo puedo decir, esto es bello, y vos me vas a decir, no, esto es feo. Pero eso no significa relativismo, porque el concepto de belleza es el mismo. Vos me podés decir, no, eso no es bello esto. No importa, pero el concepto de belleza es el mismo. Aunque no, el objeto al cual llamamos bello sea distinto. Y eso es lo que quiere rescatar Platón. No que estemos de acuerdo en qué cosas son bellas, sino que estemos de acuerdo en qué es la belleza. En la idea de belleza. En el eidos, en la esencia formal de la cosa. Es por eso que nosotros en política somos realistas. Defendemos los derechos naturales y la verdad objetiva de las cosas. Y damos la batalla cultural desde el realismo, y en ese sentido somos conservadores, digamos, políticamente conservadores. Esa esfera de conocimiento, que es la política realista, es la de Climacus. Climacus, cuando escribe desde esa perspectiva, que es la que yo les acabo de explicar. Tiene esa finalidad política, que es cohesionar las miradas en una esencia en común. Y entonces en mis libros, cada vez que aparece el seudónimo Climacus, ustedes saben que es ese, el que está hablando así, de esa manera, el que está haciendo eso, digamos, el conservador. Por eso yo le pedí a Laje que escriba el prólogo. ¿Me entendés? Bien. Pero ustedes lean el libro de Ética para Sofía. ¿Qué seudónimo tiene el libro de Ética para Sofía? ¿Se acuerdan? El que habla sobre Ética para Sofía es Johannes de Silentio. Y usted va a decir, ¿por qué si? Él me va a decir, pero si Ética para Sofía es un libro conservador, realista, aristotélico, tomista, va a decir. Aunque eso no existe, ¿no? Pero
Me va a decir, ¿es un libro tomista o aristotélico? ¿Por qué dice Johannes de silencio? Porque en ese libro hay 2 o 3 capítulos que están escritos desde Johannes de silencio, que para mí son los capítulos más interesantes del libro, que son los capítulos donde yo hablo de Nietzsche y de Kierkegaard. Y digo que Kierkegaard es el superhombre de Nietzsche y que Nietzsche es el soldado de la fe de Kierkegaard. Y presento a un Kierkegaard poderoso y a un Nietzsche desesperado. Porque hago interpretaciones hermenéuticas de Nietzsche y de Freud, de Nietzsche y de Kierkegaard. ¿Por qué? Porque hay un aspecto de la vida humana que desarrolla Johannes de silencio, hay un aspecto de la vida humana que estudia Johannes de silencio, y ese aspecto de la vida que estudia él es el aspecto donde el ser del ente se muestra y se oculta. Se muestra y se oculta. Este proceso donde se muestra y se oculta tiene 2 vertientes. Mostrarse como lo que no es y no mostrarse como lo que es. Pero sobre todo, mostrarse como lo que no es. ¿Y cómo se llama en filosofía un proceso mediante el cual el ser del ente se muestra como lo que no es? Descartes le llama enmascaramiento. Entonces Descartes dice larvatus prodeo, avanzo enmascarado. Porque Descartes dice, nadie percibe la intención con la cual yo escribo mis libros, dice. Avanzo enmascarado, dice. Nadie percibe la intención con la cual yo escribo mis libros, dice. O sea, su intención está enmascarada, dice. De hecho, la palabra larva significa, está así como enmascarada, ¿no? Como entrampada en un proceso que se tiene que liberar, digamos, ¿no? La larva. Larvatus prodeo, avanzo enmascarado. ¿Y cuáles son aquellas verdades que en nuestra vida avanzan enmascaradas? ¿Hay verdades en nuestra vida que se muestran tal cual son? Sí, las biológicas. Yo no necesito hacer un curso de hermenéutica para saber que acá hay un hombre, o acá hay una mujer, o acá hay un hombre grandote y un flaco. No necesito hacer una hermenéutica, o sí. No necesito saber de psicoanálisis, ni haber leído a Schleiermacher, ni a Gadamer, ni a Ricoeur, ni conocer la teoría de Karl Jasper para darme cuenta de estas verdades naturales. Pero, ¿por qué hay verdades en nuestra vida que avanzan enmascaradas? Porque están cifradas por algo. Algo las cifra a esas verdades. Que no son las biológicas, que son las psicológicas. Porque nuestro psiquismo no funciona solo por Erscheinung, por manifestación, por Feinstein. Nuestro psiquismo también funciona por censura y represión. Porque muchos fenómenos de nuestra vida son inconscientes, están guardados en el sótano de los recuerdos, o del olvido, si se quiere. Están guardados en el sótano del olvido, el inconsciente, la sombra de Jung, porque nos causa dolor, el mal. El mal avanza enmascarado. El mal no se muestra tal cual es. Nunca el mal se muestra tal cual es. Una de las características del mal es que no se muestra como malo. ¿En qué consiste la tentación? En que seduce. Y seduce porque se presenta como mala o se presenta como buena. Se presenta como buena. Entonces, la esencia del mal es larvatus prodeo. El mal avanza enmascarado. Ese es lo propio del mal. El mal avanza enmascarado. Y si ustedes alguna vez ven la cara de Satanás, no van a ver algo horrible, van a ver algo hermoso. Algo bello, ¿o no? Pero enmascaradamente bello. No bello plenamente como Jesucristo, sino aparentemente bello. Aparentemente. A Satanás es aparentemente bello.
Pero no es algo que si vos lo ves te causa rechazo de primera, porque si no, no sería una tentación. Sería fácil huir de algo que te provoca rechazo. Satanás no quiere causar rechazo, no está hecho para causar rechazo, ¿se entiende? ¿Y por qué en nuestra vida hay verdades que avanzan enmascaradas? Porque están cifradas por el mal. ¿Y cómo se cifra el mal en la psicología? A través del proceso de represión y de censura, que es propio del inconsciente. ¿Y por qué? Porque en el hombre el mal tiene un aspecto activo y un aspecto pasivo, reactivo y patológico. El aspecto activo o reactivo es el mal que yo he provocado al otro, el mal que yo realizo activamente, el que yo procuro, el que yo realizo. ¿Qué secuela me deja en mi memoria el mal que yo realizo? ¿Qué secuela me deja a mí el mal que yo realizo? Cuando soy consciente, la culpa. O sea, la conciencia del mal realizado deviene en culpa, cuando es consciente. Y el mal que me han provocado a mí, y yo soy pasivo y receptor de ese mal, ¿qué secuela me deja? Dolor y resentimiento. O sea que tengo el mal como dolor, como resentimiento y como culpa. Esas tres cosas son las que guarda el inconsciente. El inconsciente no guarda nada más que todas las verdades que nos duelen. ¿O vos alguna vez olvidaste tu domicilio de casa? No, ¿por qué? Porque esa verdad no te duele. Pero hay un montón de cosas que te han pasado de chico, que seguramente te han dolido, y que vos no las tenés absolutamente presentes y no las tenés absolutamente claras y distintas en la memoria. ¿Por qué? Porque tu psiquismo las tuvo que olvidar para que vos puedas seguir viviendo conscientemente. Si no lo podés olvidar, tenés un brote psicótico y ya perdés la conciencia, ya no podés vivir en la sociedad. El malestar en la cultura, que genera la represión y el olvido. Entonces, nuestro inconsciente necesita guardar en el sótano del olvido aquellas verdades que nos generan culpa, dolor, resentimiento. Pero sobre todo la culpa y el dolor. Y si esas verdades están cifradas, yo las tengo que... Entonces, la verdad de este tipo de fenómenos de la vida que se enmascaran es adecuatio, o qué es la verdad en estos fenómenos psíquicos, aletheia, desciframiento, develamiento de la trama oculta que se muestra y se oculta. ¿Y por qué se muestra y se oculta? El inconsciente, que es la expresión más grande de la hermenéutica. De hecho, el libro de Freud se llama Traumdeutung, se llama Hermenéutica de los Sueños, de 1901. Freud dice, el médico no conoce el trauma del paciente sino a través del relato del paciente. O el médico se puede meter al sueño del paciente sin que el paciente le relate algo. Tiene que haber un relato. Pero a la vez el sueño es otro relato de lo que está pasando en el inconsciente. Entonces, el inconsciente habla en el sueño y el sueño habla por el relato del paciente. Y después está el discurso del médico, que habla sobre el relato del paciente. Por eso el psicoanálisis es metalingüístico, porque es un lenguaje que habla de otro lenguaje, que habla de otro lenguaje. Y el paciente tiene que ser, el doctor, el médico, el psicoanalista tiene que ser un hermeneuta, porque tiene que descifrar lo que se oculta en aquello que el paciente está mostrando. El paciente da señales de un síntoma, pero ese síntoma no se muestra clara y distinto. El paciente te va a decir, yo odio la serpiente. Bueno, pero no odia la serpiente. En realidad, en la serpiente es un símbolo de algo que él odia, que es más profundo que la serpiente. Pero lo que pasa es que el psicoanalista tiene que hacer una hermenéutica,
Porque si el psicoanalista es realista y no hace aletheia, sino que hace adecuación, ¿qué va a decir el psicoanalista? Che, bueno, vamos a hacer una fumigación y que ya no haya serpiente en tu casa y ya resolvemos la terapia, pero no era tan fácil la cosa, ¿eh? No había que ser tomista ahí, en ese aspecto, ¿eh? Ser tomista ahí es ser ingenuo, es ser tonto, no darse cuenta que ese otro fenómeno distinto de la vida, que hay que ser interpretado. O sea, la interpretación vale para fenómenos que son ambiguos, que están enmascarados. Si no, no hay una interpretación. Yo no tengo que interpretar que esto es una mesa. ¿O sí? Vos lo tenés que interpretar, ¿no? ¿Lo sabés? Los alemanes dicen Erklärung, o sea, está a la vista. Pero Verstehen es una comprensión que implica una interpretación. Esos son los fenómenos psíquicos del inconsciente, fenómenos enmascarados. ¿Y para qué existe la aletheia? Que es desocultar eso que está en avance enmascarado. Porque la cura es por el habla. Cuando el paciente pone en palabras una trama oculta que está cifrada por el inconsciente y la pone en palabra, se cura de ese trauma. Lo hace consciente en la palabra. Entonces, el proceso de develamiento es el proceso de cura. ¿A través de qué método? La sospecha. Porque todo gran hermenéutica es un gran sospechador, un gran desconfiado de la realidad. Un gran hermeneuta nunca cree que las cosas son como se están mostrando ser. Entonces, un gran hermeneuta, cuando viene alguien y dice, oh, yo te quiero mucho, y te abraza, el hermeneuta dice, está tejiendo una sospecha, porque dice, ¿qué estará ocultando este abracito tan salamero? Está utilizando la aletheia. Entonces, ya tenemos dos actitudes frente a la misma conducta, ¿eh? Si vos me expresás cariño y yo te creo y digo, si vos me expresás cariño porque me querés y si vos me querés yo también te quiero, estoy utilizando la adecuación, la inocencia, la sencillez de la adecuación. Se llama analogía fidei, yo te creo en lo que vos estás mostrando, no estoy tejiendo una sospecha. Ese es lo que yo le llamo en mi teoría el retorno a la inocencia. Pero a veces en la vida nosotros no podemos ser tan inocentes. Mi mamá me dijo que me quería. Ay, ¿vos crees que ella te quiere solo porque te ha dicho que te quiere? ¿O te está usando? Ponele. Hay que sospechar. Hay que hacer la aletheia, la hermenéutica. Hay que descifrar lo que está pasando ahí. Porque es un fenómeno psíquico, ¿ven? Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que es más compleja la cosa que quedarme solo con la adecuatio y ser tomista y nada más, o quedarme solo con la aletheia y ser hermeneuta y nada más. Porque hay fenómenos de la vida en los cuales cabe la adecuatio y hay fenómenos de la vida en los cuales cabe la aletheia. Y ya tenemos los dos conceptos de verdad, la adecuatio y la aletheia. Entonces, ¿para qué es la aletheia? Para curarse. Para la cura. O sea, es psicológica. Ya tenemos la ética, la política y la psicología y la hermenéutica y una teoría del lenguaje. Ya estamos completando el sistema. Pero hay fenómenos de la vida que ni se muestran ni se enmascaran, sino que están completamente ocultos. Perfectamente ocultos. Absolutamente ocultos. Y esos fenómenos se llaman cryptesai. Heráclito dice, physis cryptesai philei, a la naturaleza le encanta ocultarse. ¿Y cómo podemos nosotros acceder a un fenómeno que está totalmente oculto? Ah, pues ya he leído pues el libro. ¿Cómo podría yo conocer a un ser que está totalmente oculto, que es totalmente otro, totalmente trascendente? Revelarse y capacitarme también para... Él se tiene que revelar, yo no lo voy a conocer por una iniciativa mía, es una iniciativa de él, de darse él a conocer. Él se tiene que dar a conocer.
Entonces, fíjense, ¿no? En los fenómenos que se muestran tal cual son, la evidencia es inmediata y la verdad de adecuación. Esos son los fenómenos del mundo. Mundo. Los fenómenos que se enmascaran son los fenómenos del alma, los psíquicos. Y los fenómenos que se ocultan tienen que ver con Dios, lo sagrado, lo trascendente, que solo se da a conocer por medio de la revelación, de la donación gratuita de su palabra que habla y que se da a conocer y que rompe ese abismo entre el hombre y Dios. Entonces, la verdad para los fenómenos saturados que superan nuestra capacidad perceptiva, la verdad para esos fenómenos saturados, de eso hablan Jean-Luc Marion y Michel Henry, se llama revelación. Ya tenemos los tres tipos de verdad en Occidente: la adequatio, la aletheia y la revelatio. Fenómenos que se muestran, fenómenos que se enmascaran y fenómenos que se ocultan. ¿Y para qué se ocultan los fenómenos sagrados? Para no quedar disponibles a la maquinación del hombre, a que el hombre los ultraje, a que el hombre los manipule y los controle y los domine a esos fenómenos sagrados. Porque los fenómenos sagrados no están disponibles para el hombre. Por eso son sagrados. Cuando nosotros decimos que algo es sagrado, decimos que algo es intocable. Por eso es sagrado, porque no se puede tocar. Y una de las grandes maneras que tiene el hombre de manosear lo sagrado es tratar de comprenderlo haciendo metafísica. Nosotros queremos comprender a Dios haciendo metafísica. Y decimos, yo ya sé quién es Dios, porque me leí la Suma Teológica. Yo sé quién es Dios. Y lo sorprendente de Dios cuando Él es totalmente otro, es que Dios es todo aquello que nosotros no sabemos que Él es. Por eso Santo Tomás dice, de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y si nosotros queremos comprender algo de Dios, esa comprensión ya es un ídolo. O sea, cada vez que nosotros hemos podido ponerlo a Dios en un concepto y en una categoría y categorizarlo y teorizarlo y hacer de Dios una teología, hemos construido un ídolo que Heidegger llama la ontoteología. Ha convertido a Dios en un gran ente, en un gran papá que está en el cielo y que es el esse per se subsiste. No es una cuestión metafísica, es una cuestión existenciaria. O sea, el Dios de la ontoteología no es una cuestión metafísica, no se soluciona analizando la disrupción del ente o la resolución intensiva de Fabro. Es una cuestión existenciaria. Cada vez que nosotros queremos apropiarnos de Dios a través de nuestra teología, hemos convertido a Dios en un gran ente, sujeto a nuestras teorías. Dios ya está sometido a nuestras teorías. Por eso este libro es la revelación. Y el libro y el capítulo donde desarrollo la teoría esta del fenómeno saturado y de un Dios que es todo aquello que nosotros no conocemos, es el último capítulo sobre Dios sin ser, que es el capítulo sobre Jean-Luc Marion, el capítulo 13, la equivocidad metafísica en Jean-Luc Marion, Dios sin ser. ¿Por qué Dios sin ser? Porque la teoría del ser es la teoría donde el ser se resuelve en las categorías, y hablar a Dios a través de las categorías es someter a Dios a un esquema metafísico en el cual Dios está bajo control. Y lo que dice Jean-Luc Marion es hora de emancipar a Dios de la metafísica, liberarlo a Dios de la metafísica. Ya no ponerle a Dios las categorías metafísicas para que Dios se convierta en un gran ente que esté bajo control de los seres humanos. Y de esa manera los hombres van a cobrar una vida llena de expectativa, de espera, el patos de la espera. ¿Qué es el patos de la espera? Si Dios no se muestra, nosotros no tenemos nada que hacer. Solo nos toca esperar. Esa es la vida cristiana verdaderamente. Cuando nosotros no decimos, hagamos esto para que venga Dios, sino nos juntemos a esperar que Dios aparezca. Lo único que nos queda es esperar. Esa es la esperanza. Esperanza es esperar las cosas buenas de Dios. Y la desesperanza es ya no poder esperar. Y la desesperación es estar enfermo de esperar. Pero la desesperación, la desesperanza se combaten con la esperanza. No sé si se dan cuenta entonces que
esta visión del fenómeno que no se muestra, del fenómeno inaparente, el fenómeno inaparente, tiene que ver con que el hombre tiene que vivir también en el misterio. El hombre tiene que aprender a vivir en el misterio. No puede ser que la ciencia dé todas las respuestas. Nadie vive bien si cree que la ciencia da todas las respuestas. Y ningún teólogo es buen teólogo si cree que responde todas las preguntas. O sea, la misión del teólogo hoy no es responder. La misión del teólogo hoy es sembrar enigmas. Y decir, ojo, que Dios es un misterio, Entonces el verdadero teólogo hoy no tiene que decir, vengan que yo les respondo todo, sino, ojo que hay enigmas que no responde la filosofía, Ojo que hay enigmas que no responde la ciencia, Ojo que hay enigmas que no los responde la teología. Ojo que hay enigmas que no tienen respuesta, Bueno, ¿se atreven a vivir una vida abierta a ese misterio? Bienvenidos al cristianismo. Aprendamos a vivir una vida abierta al misterio. ¿Se dan cuenta? Nosotros nos tenemos que curar de esa necesidad de tener una respuesta para todo. Esa es una nueva forma de vivir. Curarnos de la necesidad de tener una respuesta para todo. ¿Por qué tengo que tener una respuesta para todo? ¿Quién dice que yo para vivir tengo que tener una respuesta para todo? ¿No puedo vivir abierto a la expectancia de un Dios que se me revele en algún momento y se me muestre? Y quedarme con lo que Él me ha mostrado, porque tampoco puedo guardar el maná de un día para el otro, porque se seca. Tengo que vivir del pan nuestro que me da cada día, de la revelación de cada día. Yo no puedo guardar la revelación de ayer para mañana. Mañana tengo que esperar la revelación nueva. Aquellos rayos de luz que Dios quiere darnos cada día a nosotros, siempre y cuando vivimos esperando de Él, porque yo no puedo decir, Dios se me apareció hace 20 años y me dijo, no, ¿qué te dice Dios hoy? Ahora, ¿qué te dice? No, nada, hace 20 años me dijo. Vivir de revelación vieja. Eso implica estar siempre dependiendo de la providencia de Dios. Pero para eso yo tengo que vivir una vida de misterio. No decir, Dios es así porque dice la Suma Teológica. Santo Tomás también sabe vivir en el misterio, por eso tuvo la experiencia, ¿se dan cuenta? Santo Tomás no era atomista en ese sentido, era un místico. Y la vía negativa, la remoción de Santo Tomás, es que nosotros predicamos de Dios lo que encontramos en el ente, pero esa es ontoteología. Lo que descubrió Santo Tomás en su experiencia de la cruz no es el Dios de la ontoteología, es un Cristo que rompió todas sus categorías. Y como ese Cristo rompió las categorías de Santo Tomás, ¿qué quiso hacer cuando pasó eso? Quemar la Suma Teológica o archivar la pluma. Porque el Dios de la Suma es el Dios de la ontoteología. Y el Dios de la experiencia es el Dios místico que se revela sobrenaturalmente y por gratuidad, que Michel Henry y Jean-Luc Marion le llaman el fenómeno saturado. El mundo es señal de los fenómenos que se muestran, el alma es señal de los fenómenos que se enmascaran y Dios es señal de los fenómenos totalmente ocultos, inaccesibles a la razón humana y que nos ayudan y nos invitan a vivir en el misterio permanente de la no resolución del ente, de que el ente nunca se resuelva. Entonces, ¿qué es la nada? La nada es la guardiana del ser, porque la nada es el lugarteniente del ser, porque la nada lo que hace es vaciar de pretensiones totalizantes a cualquiera de estas tres perspectivas, que se totalizan y que anulan a la otra. Entonces, el que es solamente místico y vive en el misterio, pero no sabe conocer la realidad biológica y no puede descifrar con sospecha los fenómenos que se enmascaran, es un místico incompleto. Rengo no puede vivir en la sociedad, se tiene que recluir en un convento. Aquel que teje sospechas sobre lo que Dios dice y teje sospechas sobre las realidades biológicas es un hermeneuta de cosas que no tienen que ser hermenéuticas, pues yo no puedo tejer sospechas sobre algo que es natural, como la verdad biológica. Nace el progresismo. El progresismo es hijo de aplicar la sospecha a los fenómenos naturales. Esta es una nueva forma de entender el progresismo. ¿Existe la sospecha? Sí. ¿Es buena la sospecha? Sí. Pero para los fenómenos que se enmascaran, no para los fenómenos que se muestran. Entonces, ¿qué es el progre? El progre es aquel que utiliza la aletheia para los fenómenos que se muestran. Y dice, yo sospecho de que él sea hombre. ¿Te das cuenta que es ridículo? Pero es ridículo
Porque yo no puedo pretender aplicar la aletheia a un fenómeno que no está enmascarado, porque la verdad biológica no está enmascarada. ¿Ven? Así nace el progresismo. Y yo no puedo aplicar la adecuación a todos los fenómenos de la vida. Ni decir que a Dios lo conozco con mis categorías y que sé quién es Dios. Y tampoco puedo decir perfectamente que sé qué es el hombre y cuáles son sus dolores, sus tramas y sus angustias, simplemente porque conozco sus operaciones y por sus operaciones deduzco la naturaleza. Porque los fenómenos psíquicos son más complejos que los fenómenos naturales. Entonces yo en los fenómenos psíquicos tengo que aplicar la aletheia, no solo la adecuación. Y los tomistas que andan pasando vergüenza queriendo negar el psicoanálisis, como Andereggen y todo ello, que quieren negarlo al psicoanálisis, lo quieren negar al psicoanálisis porque no entienden el valor de la aletheia. Quieren negar a Freud, a Nietzsche, a Foucault, a Heidegger, en pos de Santo Tomás. Como si aplicando el método Procter-Quit de Santo Tomás nosotros pudiéramos conocer todas las tramas del inconsciente. Se equivocan al negar a Freud. Lo que hay que hacer siendo tomista no es negar a Freud, sino ponerlo a Freud en su lugar. Contextualizarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, con este nuevo sistema de pensamiento nosotros tenemos la posibilidad de ser realistas, hermenéuticos y místicos. Y de esa manera tener un sistema que pueda conocer las verdades de la ciencia, las verdades de la poesía y del inconsciente y del arte, y las verdades de la religión. Son los tres modos de ser: el del científico, el del artista y el del religioso. El científico, el artista y el religioso habitan en un solo sistema que se llama sinusía. Y este es el sistema que está escrito, ya tiene más de 300 páginas y obviamente que el sistema tiene muchas peculiaridades que van, digamos, ayudando a dar cada pasito. Yo ahora les presento el gran esqueleto, ¿no?, del sistema. Pero el libro va justificando cada paso que da y diciendo por qué esto tiene que ver con la manifestación, por qué la verdad es esto, por qué el mundo es así, por qué los fenómenos naturales se muestran, por qué los fenómenos psíquicos se enmascaran y por qué Dios se oculta. Entonces tenemos a Climacus, el realista, a Johannes de Silencio, el hermeneuta, y a Wilhelm, que es el místico, en este último capítulo de Dios sin ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora ya cierra y tiene sentido por qué los seudónimos. Porque para cada esfera del conocimiento hay un seudónimo diferente. Entonces, siempre que aparezca Climacus, el realismo. Siempre que aparezca Johannes de Silencio, la sospecha, el hermeneuta. Y siempre que el progresista. Y siempre que aparezca Wilhelm, el místico. Entonces, esto que yo lo presento ahora ya es de ustedes. Y ustedes cuando escriban su libro también pueden utilizar sus propios seudónimos o seudónimos. Estos seudónimos yo los tomé de Kierkegaard. Kierkegaard escribe así con seudónimos también, porque tiene él las tres esferas: la vida estética, que es la del mundo, la vida ética, que es la del alma, y la vida religiosa, que es la de Dios. ¿No es cierto? Entonces yo soy kierkegaardiano en este sentido. No soy un fenomenólogo existencialista kierkegaardiano. Bueno, este es el sistema. Esto es lo que les regalo. La sensación que esas tres vertientes, de alguna manera, son como el clímax también de lo que sería el ideal nietzscheano, el ideal kierkegaardiano y el ideal tomista, que en la cima es un verdadero místico, ¿no? Claro. El clímax de su... ¿Por qué un místico completo? Ajá. Santo Tomás hacía esto, no renunciaba a ninguna de estas tres esferas. Por eso estaba abierto al misterio. Hoy los tomistas de ahora no están abiertos al misterio. ¿Por qué? Porque en vez de concentrarse en el Cristo del misterio crucificado, están concentrados en la suma teológica. ¿Te dan cuenta? O sea, mientras Santo Tomás estaba esperando a Dios, los tomistas esperan la suma. ¿Se dan cuenta? Por eso que decía Marx, yo no soy marxista. Por eso que decía Lacan, yo no soy lacaniano. Por eso dice Tomás, yo no soy tomista. No que no vale la pena leerla la suma, pero léela la suma mirando hacia ahí, esperando la novedad del misterio, no quedándose en lo que dice la suma.
¿Lo has leído a San Buenaventura alguna vez? Sí, su ética y su antropología filosófica. Yo he leído el Breviloquium, que es como un compendio de teología, ¿no? Y algo que me recuerda es otra obra que se llama El Itinerario de la Mente hacia Dios, ¿no? Como Itinerarium ad menti deum. Ajá. Me recuerda bastante a la propuesta de él, ¿no? Que, o sea, es decir, yo valoro mucho el misterio. De hecho, ahorita pensaba que alguna vez te he dicho algo así, ¿no? No sé si te recordás, hablando acerca de la importancia del misterio y de saber habitar en él y mirar hacia él. Pero cuando usted habla de no encerrar, o que cuando nosotros hablamos de Dios en categorías metafísicas y estas cosas, es como que lo estamos encerrando y creando un ídolo, porque al final nunca vamos a hablar de Dios tal cual es, siempre nos vamos a quedar cortos de cualquier cosa que no sea Dios en sí mismo, es un ídolo, ¿no? Así es. Entonces, ahí yo me quedo y quisiera preguntarle, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Podemos hablar de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? Y hablando, haciendo teología, pero diciendo, ojo, que esto ya es un ídolo, ¿no? La importancia es la conciencia del hecho. La cábala dice, la cábala judía dice, haber escrito la Biblia ya es, el Dios de la Biblia ya es un ídolo, el de la Biblia. Así, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque es tomar lo inabarcable y ponerlo en un libro, con letras, con nombres, con conceptos, con categoría, con historia, con... ¿verdad? Entonces, si vos haces teología y decís, ¿han escuchado? Sí, bueno, este ya no es Dios. Vos le hablas de Dios y decís, Dios es esto y esto y esto. Hablas 3 horas de Dios, y decís, Termina la clase y decís, ¿han entendido? Sí, bueno, este ya no es Dios. Mañana hay que empezar de nuevo. Y cada vez que vos sientas esa necesidad de decir, no, hay que empezar de nuevo. Vamos de nuevo. Ahí está. Dios es todo aquello que nosotros no estamos diciendo de Él, digamos, ¿no? Entonces, hay que empezar de nuevo. Nunca. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo creo que este ya es Dios, ya está. Este Dios es esto, me agarro al sistema, me aferro al sistema y digo, ya está, ya no tengo que seguir buscando nada más. Ya estoy en el sistema. Dios ya está en posesión, ya estoy en posesión de Dios. Ya lo tengo bajo control. Entonces ya empiezan y quieren abrir canales para responderle a todo el mundo, todas cosas, pero sin entender que hay algo más, hay algo más. Nunca lo tenés a Dios, nunca lo tenés, nunca lo sujetás, nunca llegás a... Por eso Barth dice muy bien, siguiendo a Kierkegaard, tú estás en la tierra, Dios está en el cielo, nunca te olvides de esa distancia, nunca olvides la distancia, nunca la soslayes a la distancia. Porque hay una distancia insuperable. Y el que la supera es Cristo. Pero la supera por su iniciativa, no por mi metodología, por mi categoría, por mis conceptos, por mi sistema, por mi... ¿Me entendés? Entonces, este sistema necesita tener ese aspecto donde no se resuelve lo divino en la metodología, en la conceptualización, en el sistema, en la teoría, sino que escapa. Dios es un gran histérico, se escapa todo el tiempo de todos los sacerdotes que lo quieren controlar y lo quieren dominar. Dios se escapa, Dios es un gran escapista, se escapa de las teologías, de todas las teologías Él se escapa. Dios no es sola, el catolicismo dice Dios es lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Dios se escapa a la Iglesia Católica, se escapa a todas las iglesias, a todas las teologías sistemáticas, se escapa, Él las rompe a todas, Él es más que todo lo que dicen que es. Por eso San Anselmo dice, Dios es mayor que lo cual nada puede ser pensado. Y Santo Tomás dice, Dios es mayor que lo cual nada es. O sea, está más allá del ser, no solamente más allá del pensar. Está más allá del ser como categoría, ¿no? Del ser como predicación, categoría, no del ser como actus essendi, digamos. Pero ese actus essendi para nosotros es indescifable, es indecible. Porque nosotros a los nombres de Dios se los ponemos con los nombres del ente. Por vía de la remoción, afirmamos la predicación del ente, se la afirmamos a Dios, removemos la esencia finita y hablamos de la superlatividad. Pero el nombre es el nombre del ente. El ejercicio de la teología, el lenguaje de la teología, entonces, ¿es o debe ser eminentemente negativo? La teología es negativa. Y en Santo Tomás la teología es negativa. En el fondo la teología de Santo Tomás es mística.
Es un misterio. Santo Tomás te explica y al final te dice, es más de Dios lo que no conocemos que lo que conocemos. Y nuestra manera de hablar de Dios es impropia, dice. Porque está utilizando el nombre de la criatura para hablar del Creador. Porque el Creador no es evidente para nosotros. Es evidente para sí mismo, pero no para nosotros. Entonces, en el fondo, Santo Tomás es un gran místico. Para los padres orientales. Se llama teología negativa. Esa. Para los padres orientales, el hecho de la encarnación es como que una divinización de la naturaleza humana y Sí. la fe es el principio mediante el cual uno inicia ese proceso de divinización en esta vida que no llega a su culminación, la sino teosis, hasta la muerte y la visión beatífica, ¿no? sí, sí. Y bueno, el concepto reformado de la santificación es similar también y me recuerda un poco esto de que siempre se va a escapar, ¿no? Por más que uno lo agarre, porque por eso mismo no termina nunca, hasta el final, ¿no? Entonces, sí, me recordaba. Es teosis, esa es la teosis. Sí, la teosis. San Juan Damasceno. Damasceno, Atanasio, eso mismo, Máximo el Confesor, que creo que, bueno, hablamos un poco ayer de Máximo con Marco, que yo creo que lo ha leído harto a él. Bueno, yo cuando lo publique